chicos, buenas noches, espero que todos se encuentren muy bien. Bueno, chicos, para esta semana tenemos el módulo 3, la semana 4, ¿verdad? Todavía estamos en fundamentos de la industria, tuvimos una semana larga, entonces por ahí se nos atravesaron ciertos días, específicamente los jueves, entonces por eso hemos quedado un poquito ahí con unas semanas traslapadas, ¿verdad? Pero bueno, ya volvimos y espero que todos se encuentren muy bien, que hayan pasado una excelente fin de semana largo, ¿verdad? Vamos a iniciar. La clase anterior estuvimos viendo bioseguridad, ¿verdad? Que son esas barreras, esos controles que nosotros establecemos para contrarrestar cualquier tipo de peligro, tanto físico, químico, biológico, ¿verdad? Y tenemos barreras de protección, que son los controles que nosotros establecemos para evitar cualquier tipo de peligro. Tenemos parte de la asepsia, ¿verdad? Cómo deben ser esos cuidados que tenemos dentro de nuestras áreas de trabajo, limpieza, desinfección, un poquito, y los cuartos controlados y limpios, ¿verdad? Eso fue un poquito lo que estuvimos viendo y lo que estuvimos evaluando la semana anterior, bueno, tras anterior, ¿verdad? Para esta semana tenemos la legislación costarricense, obligaciones del trabajador y obligaciones del patrón y el equipo de protección personal. Vamos a ir poco a poco. Cuando hablamos de salud ocupacional, tenemos que referirnos primeramente a qué es salud, ¿verdad? Es el estado de bienestar de las personas, tanto físico, ¿verdad? Como mental y social, ¿verdad? Muchas veces nos limitamos a pensar que solamente debe ser la parte física, que esa persona no he, no ha realizado ningún tipo de problemas. Entonces siempre es importante que tengamos controles, ¿verdad? Entonces, dado entendido este detalle, creo que es importante que nosotros también tengamos claro el ambiente de trabajo. Entonces, son las actividades cuyo objetivo es el fomento y mantenimiento en lo más alto grado posible del bienestar físico, mental y social de los trabajadores, promoviendo la adaptación del trabajo a las personas y de las personas en el trabajo, ¿verdad? Un momento, chicos, perdón.
momento, chicos, ya vamos a iniciar. ¿Verdad? Entonces, chicos, pero promoviendo la adaptación del trabajo a las personas y a las personas en su trabajo. Entonces, es importante que las personas también se sientan adaptadas correctamente, ¿verdad? Cuando hablamos de esta adaptación es que tengan muchas veces las condiciones óptimas que necesitan para poder trabajar y y de las personas en su trabajo. Entonces, siempre es importante que consideremos cualquier eventualidad que aquí pueda ocurrir. Peligros laborales más comunes, chicos. Bueno, aquí tenemos la seguridad. Pueden ser derrames, altura, maquinaria, electricidad, espacios confinados. Los problemas en altura siempre son un percance para las organizaciones, ¿verdad? Porque no se tiene personal capacitado, porque las personas, aunque estén capacitados, no realizan las labores adecuadamente. Entonces eso se vuelve siempre un problema. Yo no sé si ustedes prestan atención, pero muchas veces suelen haber noticias, un accidente en tal construcción, un accidente en tal organización, y es por lo mismo, ¿verdad? Porque aunque las personas estén capacitadas, no tienen la buena costumbre de aplicarlas y mucho menos usar los equipos de seguridad, ¿verdad? Igual también está el factor humano que puede ser un descuido, que puede ser un accidente, pero suele ser uno de los factores más comunes y recurrentes que tenemos en los peligros de, de seguridad. Por otra parte, tenemos los derrames. Muchas veces tenemos derrames en las organizaciones, tenemos productos químicos, productos que pueden afectar el medio ambiente, ¿verdad? Entonces hay que tener un plan de contingencia, hay que tener ciertos mecanismos para poder evitar cualquier tipo de derrame, ¿verdad? Entonces, esos son cuidados que nosotros debemos de tener. Existen piletas para contenerlas, existen protocolos o procedimientos cuando ocurre un derrame, cómo se debe actuar, pero es importante que nosotros lo tengamos identificado dentro de la organización para poder eventualmente responder a este tipo de necesidades. En la parte eléctrica muchas veces hay organizaciones que tienen eh, electricidad, por así decirlo, con un amperaje mayor al que usualmente nosotros podríamos llegar a pensar, a esos cargadores, a esos tomacorrientes, perdón, que usamos para los cargadores, esos 120, ¿verdad? Por ejemplo, yo estuve en una organización donde usábamos 420, ¿verdad? Entonces, era muy, eran amperajes muy altos los que se manejaban dentro de la empresa. Por esa razón también es importante que tengamos controles, que tengamos los cuidados necesarios, las áreas demarcadas para poder brindar control. Espacios confinados, ¿verdad? Entonces son esos espacios cerrados, son esos espacios que debemos brindar ventilación en algunos casos para evitar cualquier tipo de temperaturas altas o cualquier otro impedimento que pueda estar ocurriendo. En la parte física tenemos radiación, UV, temperatura extrema, ruido fuerte, ¿verdad? El ruido, chicos, es todo un tema. Hace poco estuve en una reunión, más bien, en en un evento donde estuvimos hablando, bueno, estuvimos, no, estuvieron hablando diferentes personas en diferentes ámbitos. Y entre uno de ellos era la parte eh, ambiental. Y presentaba una chica ingeniera de sonido. Era, sí, era como de sonido. Nunca había escuchado esa carrera, pero la cuestión era que hablaba mucho acerca de la contaminación sónica. Muchas veces creemos, entendemos que tenemos ruidos a nuestro alrededor, pero nunca le prestamos la suficiente atención para minimizar esos impactos, ¿verdad? Hay eventos que son naturales, ¿verdad? Del ambiente, de trabajo, entonces no podemos hacer nada, pero sí podemos contrarrestarlos, ¿verdad? Podemos utilizar algún tipo de otro eh, herramienta, podemos disminuirlo buscando soluciones alternativas, ¿verdad? Y que las personas también puedan usar los equipos necesarios para la atención de este tipo de necesidades. La radiación es todo un tema y es bastante complejo, pero
Igualmente también había trabajado con radiación, pero no radiación la que normalmente pueden utilizar en un hospital. La radiación que yo utilizaba era industrial, ¿verdad? Entonces colocamos un equipo de radiación hacia, en este caso era para metales, y a través de una placa tomábamos una muestra para determinar la, no, para determinar más bien la, ¿cómo le puedo decir? Vamos a ver, era la parte industrial, entonces los soldadores hacían su soldadura a tuberías que eran muy gruesas, ¿verdad? Entonces, al ser tan gruesas, eh, esa soldadura no puede llevar imperfecciones internas. ¿Por qué? Porque si quedan imperfecciones, por ejemplo, pueden haber eh, burbujas, ¿verdad? Que se puedan ir haciendo, algún tipo de imperfección dentro de la soldadura. Al someterse a tanta presión, a tanta vibración, la soldadura puede llegar en su momento a tener algún tipo de quebradura, ¿verdad? Y ya cuando esa soldadura se llegue a quebrar, por ejemplo, y esa tubería está enterrada a tantos metros, 20, 40 metros, ¿verdad? Ya no podemos volverla a abrir, entonces podría llegar a causar un tipo de inconformidad, ¿verdad? A lo que es el proyecto, y los costos serían muy altos, ¿verdad? Entonces lo que se hace para evitar ese tipo de problemas es tomar muestras a través de radiografías. La radiografía nos ayuda a valorar la condición de la soldadura, no visual, sino interna, lo que nosotros no podemos ver. Entonces, nosotros nos exponíamos a la radiación. Tenemos radiación endotérmica y exotérmica, ¿verdad? Hay una radiación que es la que normalmente nosotros estamos expuestos, por ejemplo, a las constelaciones. Si ustedes salen afuera de su casa, ya están expuestos, con solamente ahorita a través de la computadora ya estamos expuestos a radiación, pero esa radiación es la que normalmente y comúnmente nosotros vivimos. Esa radiación la podemos ver como radiación eh, exotérmica, ¿verdad? El cuerpo en su momento la va a liberar. Pero también tenemos la radiación endotérmica, que es la que el cuerpo absorbe, y esa es la radiación que nosotros debemos de evitar y tenemos que tener cuidado. Entonces, hay diferentes tipos de radiación con diferentes tipos de productos, por ejemplo, rayos X, rayo gamma, ¿verdad? Entonces, y pueden llegar a ser perjudicial para la salud, ¿verdad? Entonces, ya sabemos la historia de María Curie y Pierre Curie, ¿verdad? Que murieron por sus aportes a la radiación, ¿verdad? Que estuvieron expuestos a tanta radiación. Entonces, es importante también que nosotros tengamos control y prevención sobre estos tipos de eventos, ¿verdad? Como les decía, la radiación es un tema totalmente amplio. Podemos sacar eh, carreras de diferentes tipos de radiación también, ¿verdad? Pero bueno, es importante controlarlo. La ergonomía, ya sabemos que la ergonomía está basada en el levantamiento de puestos, por ejemplo, malas posturas, eh, las posiciones de trabajo. Entonces, nosotros debemos de velar y controlar cualquier tipo de actividad que sean repetitivas y tener controles para que podamos minimizar los impactos que estos tengan para con las personas. La organización, antes chicos les comentaba a ustedes acerca de la salud, ¿verdad? Entonces no es solamente que las personas que si están haciendo un trabajo no tengan ningún tipo de problema, por ejemplo, en, en lesionarse, ¿verdad? Entonces no solamente eso, sino también que las personas no se sientan acosadas, que no se sientan estrés, que no sientan frustración, la intimidación, la violencia, ¿verdad? La flexibilidad. Entonces esos son temas que también como organización se deben de trabajar. Eh, yo participé en un proyecto eh, centroamericano y del Caribe para la prevención del
¿cómo se llama el título? Vamos a ver. Eh, Conductas suicidas dentro de las organizaciones, ¿verdad? Así se llamaba. Entonces la idea era tener un plan para Centroamérica y el Caribe para determinar, o bien para establecer controles contra las eh, conductas suicidas dentro de las organizaciones. Chicos, muchas veces nos damos, sin darnos cuenta, una persona que nosotros podamos llegar, que se encuentre bien, ¿verdad? Que usted llegó, la saludó y esté todo bien. Esa persona está pasando por momentos difíciles y nosotros ni siquiera lo sabemos. Puede ser más bien, perdón, que al darnos vuelta al otro día, después de haberlo dejado de saludar, tengamos una mala noticia de esa persona. Entonces, eh, de eso se trata el programa, ¿verdad? Muchas veces las conductas suicidas es algo que la persona trabaja, es algo que las personas van buscando la manera en irlo haciendo, ¿verdad? Y planeando cómo va a ser ese, ese suicidio, ¿verdad? Y espero que aquí nadie le haya afectado, pero la idea era eso, evitar tener apoyo con esas personas. Muchas veces si uno hubiera tomado una decisión y si uno se hubiera dado cuenta o hubiera identificado una persona con ese tipo de conductas, eh, a uno le duele porque lo hubiera evitado, ¿verdad? Eh, y me surgió la necesidad porque he presentado dos personas en mi vida que lo han hecho, entonces, eh, y me ha dolido eso, ¿verdad? Que quizás tuvimos la oportunidad de conversar y al otro día pasó lo que pasó. Entonces, de ahí nació la idea y fue muy aceptada. Entonces, y bueno, también se trasladó. Pero lo que yo les digo, chicos, muchas veces puede ser que dentro de una organización nunca haya ocurrido, pero no por eso no significa que nunca vaya a ocurrir, ¿verdad? Y si nosotros podemos llegar a hacer un cambio para una persona, para una familia, para un hogar, ese va a ser nuestra mayor satisfacción. Pero bueno, de eso se trata, ¿verdad? Buscar soluciones en la parte social y cómo ayudar a las personas. En la parte química, humo, líquidos, gases, pesticidas, inflamables, ¿verdad? Tenemos químicos dentro de una organización que se utilizan para diferentes afines. Por ejemplo, en la parte de plagas, en la parte de limpieza y desinfección, tener en cuenta que pueden haber personas con diferentes tipos de alergia, con algún tipo de afectación a la hora de utilizar estos químicos. Los biológicos, bueno, los biológicos podemos hablar de sangre, bacterias, insectos, residuos, animales. Eh, Al final son vehículos transportadores de estos tipos de peligros biológicos que debemos de evitar. ¿Cómo lo hacemos? A través de la limpieza y desinfección, por ejemplo, a través de controles, ¿verdad? Que nosotros establezcamos. Podemos también hacer hisopados. Cuando hablo de hisopados, puede ser que tomamos muestras de una superficie, las mandamos al laboratorio para determinar el nivel de biológico, para determinar si el nivel biológico de partículas, más bien de bacterias y virus dentro de una superficie por metro cuadrado, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hacemos, mandar esa muestra para determinar el nivel de suciedad, si cuenta con algún tipo de bacteria o virus en la superficie. Legislación costarricense, chicos, la legislación costarricense es un tema bastante importante a través de lo que es eh, la ISO 9001, ¿verdad? Y aquí no tiene nada que ver la ISO, pero sí es importante porque la ISO nos recuerda que debemos de cumplir con la parte legal. En la parte legal simplemente estamos en el deber, no es si puede, si quiere, es un deber que nosotros debemos eh, de cumplir. Entonces, en el ámbito de la salud, nuestro país se rige por leyes y reglamentos que garantizan la seguridad de las personas. Podemos hablar de tres leyes en específico: la Constitución Política, Ley de Riesgos del Trabajo y Código de Trabajo. Cuando he trabajado en la parte de las ISO, por ejemplo, nos hablan mucho de la legislación,
Y yo decía, pero ¿por qué tengo que hacerlo yo? Si yo no conozco leyes, nosotros debemos de pagar una persona que se encargue de cumplir y tener una matriz de documentos, que me diga a mí cuáles son las leyes que me apliquen. Y yo estaba muy molesto porque yo sentía que a mí no me tocaba. Chicos, muchas veces no tenemos en una organización los recursos necesarios para, para tener ese tipo de recursos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos de hacer? Ser proactivos. Entonces, podemos hacer investigaciones, podemos leer, ¿verdad? Cuáles son los artículos que me aplican. Y así fue tal cual yo lo hice, ¿verdad? Entonces, hicimos una matriz. Yo hicimos por decir en equipo, ¿verdad? Pero como yo era el encargado de calidad, entonces a mí me tocaba todo. Pero entonces lo que se hizo fue una matriz, se coloca el nombre de la ley, eh, los, los artículos que le aplican, ¿verdad? La última actualización, fecha de emisión de la ley y ahí fuimos desarrollándolos, ¿verdad? Tenemos por ejemplo, tenemos la constitución política, probablemente no todos los artículos le apliquen, ¿verdad? Pero a los que sean aplicables nosotros lo mapeamos. ¿Por qué? Porque bueno, chicos, muchas veces sucede que tenemos la ley y estas leyes tienen 10, 15, 20, hasta 30, 40 años que no cambian, siguen siendo lo mismo y hacen algún tipo de cambio, pero puede ser un cambio en un artículo que no nos aplique. Entonces, por eso es importante que tengamos la matriz y que nosotros podamos eh, tener seguridad de que si hay un cambio, pues que realmente me afecte el sistema. Entonces, esas son una de las maneras en las que nosotros podemos ir garantizando la legislación costarricense. Hay que leer, hay que investigar, hay que desarrollar, ¿verdad? Pero esa es la manera en la que nosotros podemos irlo haciendo. En el marco legal del país, en lo dispuesto en la Constitución Política, numerales 50, 56 y 66 del Código de Trabajo, numeral 274, y los reglamentos de salud ocupacional, que establece los deberes, perdón, chicos, que establece los deberes, derechos, normas y procedimientos necesarios para garantizar la salud y seguridad poblacional laboral del país. Entonces, importante, ¿verdad? La seguridad no está sola, de los trabajadores hay que cumplirla, hay que velar y nosotros formamos parte de ese concepto. Entonces, siempre es importante que tengamos consideración que debemos de cumplir con los diferentes artículos que nos aplican. La Constitución Política, igual en los títulos 4, Derechos y Garantías Individuales, capítulo único, es el 66. Todo patrono debe optar en la empresa las medidas necesarias para la higiene y seguridad del trabajo. Entonces, cuando hablamos de seguridad, si tenemos chicos, personas que están haciendo trabajos en altura, pues debemos de saber que esa persona debe estar capacitada, que esa persona debe tener los equipos necesarios, ¿verdad? Y que debe tener las condiciones óptimas para poderla realizar, ¿verdad? Cuando digo óptimas es que no lo va a hacer ahí con una máquina eh, encendida que le pueda estar causando algún tipo de molestia, ya sea por calor, viento, ¿verdad? Entonces que la persona, si va a realizar un trabajo peligroso, que tenga las condiciones óptimas. Eso es parte de nuestro análisis, eso es parte de las condiciones que tenemos que evaluar y parte también de lo que nosotros debemos de garantizar para con las personas. La ley de riesgos del trabajador nos dice que constituyen riesgos del trabajo los accidentes y enfermedades que ocurren a los trabajadores con ocasiones por consecuencia del trabajo que desempeñen de forma subordinada y remunerada, así como la agravación o reagravación que resulte como consecuencia directa, inmediatamente e indudable de sus accidentes y enfermedades. Entonces, chicos, igual, ¿verdad? Que ya estamos analizando riesgos a través de diferentes tipos de condiciones, enfermedades, ¿verdad? Accidentes, da igual lo que sea, pero debemos de analizar los riesgos que podamos tener. Entonces, a través de las actividades de trabajo, podemos ir garantizando que evaluamos los diferentes riesgos a las personas. Código de trabajo. La ley del Código de Trabajo establece en el artículo 284, sin perjuicio de lo establecido en otras disposiciones, en este código será obligación del patrono
¿Qué es obligación del patrono? Bueno, permitir a las autoridades competentes e inspecciones periódicas en los centros de trabajo, cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias para la capacitación y retroalimentación de los trabajadores, cumplir con las normas y disposiciones legales reglamentarias y proporcionar el equipo y los elementos de protección y seguridad al trabajo en el trabajo, perdón, y asegurar el uso y su funcionamiento. No solo basta, chicos, con tener los equipos, porque puede ser que tenga arnés y todo el equipo de protección para hacer trabajos en altura de hace 10 años, ¿verdad? Entonces no es solamente tenerlo, sino también velar por el cumplimiento de estos mismos, ¿verdad? Entonces siempre es importante considerarlo. Obligaciones del trabajo en el artículo 85, 285. Todo trabajador deberá acatar y cumplir con lo que sea aplicable con los términos de esta ley, su reglamento, los reglamentos de salud ocupacional que se promulguen y las recomendaciones que esta materia les formule las autoridades competentes. Entonces, serán obligaciones del trabajador, además de lo que señalan otras disposiciones de esta ley, lo siguiente. Todo es de carácter obligatorio. Someterse a los exámenes médicos que establezca el reglamento, colaborar y asistir a los programas que ocurren su capacitación, participar en la elaboración, planificación y ejecución de programas de salud ocupacional en los centros de trabajo, utilizar, conservar y cuidar el equipo y los elementos de protección personal y de seguridad en el trabajo que se les suministre. Entonces, chicos, son muchas veces pueden ser eh, controles que ya nosotros establecemos, ¿verdad? Sabemos que debemos de cuidar los activos de las organizaciones, que debemos de planificar y ejecutar actividades. Muchas veces, chicos, las actividades no solamente quedaron ahí plasmadas en un papel, sino también esa información se tiene que trasladar. Muchas veces también se hacen grupos pequeños al final de la semana, donde se ponen casos para que las personas puedan evaluar diferentes situaciones, para evaluar eh, las condiciones en las que se encuentran. Por ejemplo, tenemos los simulacros también, ¿verdad? Y bueno, eso es parte de lo que nosotros debemos de ir desarrollando poco a poco. Y ir fomentando, sin lugar a duda, creo que es una de las partes más importantes, la fomentación de estas actividades. Precauciones para el control de las infecciones. Bueno, aquí es importante que nosotros tengamos controles de las precauciones de los siguientes estándares. Higiene de manos, ya sabemos, y la pandemia nos vino a dar una cachetada, ¿verdad? Que si no se lavan las manos, ahora tienen que lavarse las manos, ¿verdad? Y el que no aprendió, ya creo que ya nunca aprendió. Téngalo por seguro que ya nunca aprendió. Entonces, higiene de manos, limpieza y desinfección de superficies, de lugares, seguridad e infecciones y medicaciones también, ¿verdad? Entonces, es importante que tengamos seguridad en cuanto a las posibles potenciales infecciones que podamos tener. Evaluación del riesgo con uso adecuado del equipo de protección personal, ¿verdad? Minimización, ¿verdad? De las exposiciones potenciales. Nosotros tenemos que minimizar las exposiciones potenciales. Entonces, por ejemplo, ya lo que les decía al principio de la clase, si nosotros tenemos dentro de nuestro lugar de trabajo peligros con rayos X, ¿verdad? Entonces nosotros debemos de asegurar que tenemos un perímetro controlado, ¿verdad? De que en esa área las personas no pueden ingresar para evitar cualquier tipo de exposición, ¿verdad? Y así con diferentes otras situaciones. Por ejemplo, si estamos con productos químicos en esta área, en esta bodega, no pueden entrar personas que no sean las que estén autorizadas. Por ejemplo, hacemos un mapa de la organización, podemos identificar las áreas más vulnerables y a través de eso podemos comunicarlo a las personas para que sepan que estas áreas no son de libre acceso para las personas y que tienen que tener un permiso especial. Reprocesamiento del equipo médico reutilizable. Creo que, chicos, aquí hay todo un tema porque las organizaciones tienden mucho a ahorrar y en algunos casos se sobrepasan, ¿verdad? Con el ahorro. Y no tienen en cuenta que hay equipos que no podemos seguir utilizando. Entonces,
es importante que tengamos en consideración que si un equipo es desechable y que si se puede utilizar, pues también valorar que realmente sea reutilizable y cuántas veces, ¿verdad? Tampoco va a ser un equipo que ya cumplió su vida y que lo sigamos ahí todavía reutilizando. Entonces siempre es importante tener condiciones óptimas de los equipos para que podamos ir teniendo mayor control sobre estas. Y bueno, chicos, les voy a dejar otra grabación, que es la que sigue, que la pueden encontrar abajo. Lo pueden adelantar al minuto 48 aproximadamente, porque creo que hubo un problema con el audio anterior. Entonces ahí lo podemos eh, refrescar para que podamos eh, ver lo que sigue después de aquí. Entonces voy a colocar este video cuando terminen y lleguen a esta parte, como al minuto 48 de la siguiente grabación. Ahí lo pueden eh, continuar, ¿verdad? Entonces seguimos con la clase con el próximo video. Chicos, que estén bien y continuamos.